Bienvenidas y bienvenidos al webinar El papel de la sociedad civil en la provisión de vivienda asequible. Durante el seminario dialogaremos y reflexionaremos sobre gestión híbrida en la provisión de vivienda asequible en Europa y en España y su papel clave en la garantía del derecho a la vivienda. Antes de contaros algunos detalles de cómo nos vamos a organizar durante esta sesión, me gustaría explicar que la sesión está organizada por Provivienda y financiada por la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Como sabéis, pues tenemos un elenco de lujo para hablar sobre esta temática durante la sesión de hoy. Me gustaría agradecer a todas las personas que os habéis inscrito y que os estáis conectando en estos momentos. La verdad es que la acogida del webinar ha sido fantástica en términos de inscripción. Tenemos público no solo desde toda la geografía española, sino también en Europa. Así que aprovechamos para saludaros. En cuanto a cuestiones técnicas, sí explicaros que durante todo el webinar habrá traducción simultánea español-inglés e inglés-español y que se habilita a través del globo terráqueo que tenéis en la parte inferior derecha de la pantalla de Zoom. Una de las recomendaciones es que una vez hagáis clic en el idioma preferido, volváis a pinchar en el globo terráqueo y hagáis clic en silenciar el audio original para que la experiencia sea mejor. Más cosas. Las preguntas para el debate deben realizarse desde la opción preguntas y respuestas que tenéis justo en esa misma barra de herramientas de Zoom en el centro de la pantalla, ¿vale? También existe la posibilidad de que podáis votar por las cuestiones que os parecen más interesantes, de forma que esas preguntas pues, aparezcan más arriba y podamos realizarlas con preferencia. También añadir, antes de dar paso a Gemma Gallardo para introducir la jornada, explicar que al término del webinar, en lo sucesivo, en las siguientes semanas, Provivienda difundirá un dossier de conclusiones prácticas que recogerá las ponencias y consensos destacados y que enviaremos a todas las personas asistentes. ¿Ok? Así que vamos a darle paso a Gemma Gallardo, directora general de Provivienda, que nos va a dar la introducción a este espacio. Muy buenos días, Gemma. Hola, buenos días, Arturo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero explicaros que este webinar está enmarcado en el proyecto que estamos realizando desde la Asociación Provivienda, que se denomina la tercera vía para el derecho a la vivienda, el papel de la sociedad civil en la provisión de vivienda asequible. Quiero agradecer a la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por el apoyo y la confianza que ha demostrado en el proyecto que hemos presentado desde la Asociación Provivienda. La verdad es que estamos muy contentos con poder realizar este proyecto y en concreto esta jornada que hoy vamos a hacer entre todas y todos. Quiero agradecer también a los panelistas que han sido tan amables participando y colaborando con sus estupendas intervenciones, a Clotilde, a Francisco y a Karma. Y por supuesto quiero agradeceros a todos y a todos los asistentes que hoy estáis conectados a este seminario porque ha tenido una estupenda acogida y estamos también muy contentos con esto. Eso demuestra el interés que hay sobre el tema del derecho a la vivienda, los modelos diferentes que hay para poner más vivienda asequible en el mercado y la conciencia que hay también con el problema que tenemos de exclusión residencial en este país. En esta jornada lo que pretendemos es analizar alternativas de cooperación y de implementación y del papel de la sociedad y el tercer sector de acción social como un posible actor en las nuevas estrategias de provisión de vivienda asequible que se incorporasen o se pudiesen incorporar al modelo de provisión residencial que tenemos en España.
El derecho a la vivienda es una parte fundamental de los elementos que constituyen el derecho a un nivel de vida adecuado. Así se reconoce y se recoge en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Sobra decir que el derecho a la vivienda está íntimamente relacionado con otros derechos fundamentales como es la salud, la educación, la intimidad o la no discriminación, ¿no? Y también con otro derecho que es fundamental, que es el derecho a la ciudad. El objetivo 11 de la Agenda 2030 y de los ODS establece como una meta a conseguir de aquí al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Es un objetivo ambicioso, ya no nos queda tanto tiempo, ¿verdad? La vivienda asequible, por tanto, es uno de los grandes retos en los entornos urbanos, pero también rurales, actuales. Y es una cuestión que se incorpora en el centro de los grandes acuerdos programáticos como la nueva Agenda Urbana o el Pilar Social Europeo de Derechos Humanos. Está claro que es un reto y es un objetivo que se recoge en todos los acuerdos internacionales y en todas las agendas programáticas, reconociendo, y esto es muy importante también, ¿no? Reconociendo el papel social que juega la vivienda, reconociéndola como un derecho fundamental y reconociendo también el grave problema que tenemos, sobre todo en algunos países como en este caso el nuestro, ¿no? Como os decía, a pesar de ser un derecho humano fundamental, la exclusión residencial es uno de los grandes problemas sociales que tenemos que abordar. Es triste decir que la exclusión residencial en la actualidad es el determinante social más importante que explica los procesos de exclusión social y ha conseguido ponerse incluso por delante del determinante de la exclusión en el empleo. No es algo para celebrar, pero sí es algo para reconocer, y esto nos ayuda también a poner este problema en el lugar que ocupa actualmente en nuestro país. El modelo residencial español, el modelo de provisión residencial que tenemos, que se impuso a partir de los años 50 a través de la creación de propietarios, con el auge del modelo de vivienda protegida. No en balde el ministro de Vivienda de aquella época, José Luis Arrese, tuvo una sentencia fulminante que todavía recordamos: queremos un país de propietarios, no de proletarios. Yo creo que de aquellos barros estos lodos, ¿no? Los procesos que ha habido de descalificación y especulación sistemática con la vivienda protegida ha hecho que de alguna forma se abandone, ¿no?, la función social también de los inmuebles, y se ha perdido una oportunidad estupenda con estos procesos de descalificación sistemática y especulación que ha habido con la vivienda protegida en este país. Se ha perdido una oportunidad estupenda de haber tenido un parque de vivienda que hubiese tenido más vivienda, en la que los precios hubiesen estado sostenidos y controlados, como establece la legislación de vivienda protegida. Es una oportunidad perdida, ¿no? Carme Trilla, en uno de los estudios que tiene, hace una estimación, que quizá luego ella lo comente cuando haga su intervención, hace una estimación de qué habría pasado si no se hubiese descalificado tanta vivienda protegida en este país como se ha descalificado, ¿no? A estos le sumamos un casi inexistente parque de vivienda de promoción pública, que es la vivienda titularidad de las administraciones públicas, y nos encontramos con el gran problema que tenemos en la actualidad. La exclusión residencial ha avanzado, ha generado nuevas formas de exclusión. La crisis del 2008, conocida como Gran Depresión, puso de relieve las carencias y vulnerabilidades del sistema residencial español y trajo además nuevas formas de exclusión residencial, como por ejemplo las ocupaciones por necesidad, entre otras, ¿no? En la actualidad, además, se nos suma todavía el desconocimiento de hasta dónde van a llegar las consecuencias sociales que tendrá la COVID-19, y además en este momento, o sea, todos somos conscientes del otro gran problema que tenemos, que son las consecuencias que también va a traer la crisis que va a generar la guerra de Ucrania. A esto le sumamos un modelo de previsión residencial que tiene muy poca variedad de actores, es un modelo rígido con unos actores determinados que además tienen un determinado fin, que es conseguir beneficios económicos y fines especulativos que colocan a la vivienda muy lejos de la función social que además debe estar reconocida.
Es en este contexto, así dicho a grandes pinceladas, donde desde Provivienda planteamos reflexionar sobre el modelo de las asociaciones de vivienda, por utilizar el nombre en español, ¿no? Es un modelo que está muy extendido en Europa, por eso hemos querido traer algunas experiencias para compartirlas y reflexionar con todas vosotras. Y es una fórmula desde el no lucro para generar vivienda asequible. ¿Por qué consideramos que es interesante este modelo para España? Porque creemos que en la actualidad ya tenemos entidades sociales sin ánimo de lucro que poseemos el conocimiento necesario sobre esta temática y contamos con las estructuras necesarias y adaptadas a las necesidades de poder participar, que se requieren para poder participar como un actor más dentro de este modelo de provisión residencial en las mismas condiciones que otros actores, pero con otros objetivos, ¿no? ¿Cuáles serán esos objetivos? ¿No? Pues los objetivos que pueden tener actores como las entidades sin ánimo de lucro en el modelo de previsión residencial es que huimos de la lógica del coste-beneficio y huimos también de las dinámicas de especulación tan habituales en este sector de la vivienda. ¿Cuáles son los retos? Y con esto termino. ¿Cuáles son los retos o el reto, ¿no? Se necesitan implementar propuestas y soluciones urgentes a un problema ya recurrente, pero que desde luego se está agravando y sobre todo porque es una problemática estructural que requiere, como toda problemática estructural, requiere de soluciones variadas, ¿no? y distintas. Aún hoy, después de tantos años, no se han articulado apenas contrapesos legislativos ni estructurales para cambiar este modelo de acceso a la vivienda, de acceso y mantenimiento de la vivienda, porque no solamente es acceder a una vivienda, sino ser capaz de mantenerla en el tiempo, y de eso también sabemos mucho en este país, ¿no? Creemos que nuestro deber también debe ser el de buscar alternativas que contribuyan a acabar con las vulnerabilidades sistémicas de este problema estructural y que también amplíen los derechos que garantizan el acceso a una vivienda asequible de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ello queremos ampliar la mirada a otras formas implementadas en Europa que en España apenas existen. En este caso queremos centrarnos en el modelo de las Housing Association o también de gestión híbrida, en el que lo que pretendemos es que ampliar nuestro estudio, ampliar nuestra mirada, ampliar nuestro análisis para poder extraer posibles funcionalidades que sirvan y que podamos traer a este contexto, al contexto nacional español, y que podamos empezar a ponerlas en marcha para hacer que este derecho a una vivienda sea más real en un futuro cercano. Con esto acabo. Yo espero que esta jornada sea una jornada que nos ayude a entender más este modelo, que nos ayude a visualizar que otros modelos son posibles también en este país al estilo de lo que son posibles en otros países europeos, y un poco nuestro objetivo es, si se puede hacer en otros países, ¿por qué no se va a poder hacer en el nuestro? Muchas gracias y espero que os guste mucho a todas y a todos. Pues muchas gracias, Gemma, por tu bienvenida institucional y por darnos este marco para que se desarrolle esta jornada. Quisiera recordar a las personas asistentes que después de las intervenciones habrá un coloquio y debate abierto y que ya podéis plantear vuestras consultas a través del apartado preguntas y respuestas que encontraréis en la parte inferior de la pantalla, como hemos dicho. Y si tenéis cualquier duda de carácter técnico, no dudéis en escribirnos a través del chat y nuestras compañeras estarán encantadas de ayudaros. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera ponencia de este espacio. Contamos, en esta jornada de estudio y análisis se quiere incidir en la importancia de la integración y cooperación de la sociedad civil y la administración en la apertura de nuevas formas de gestión de vivienda y su implementación. Y para ello contamos con Clotilde Clark-Fulquier, Project Manager en FEANSA y coordinadora de Housing Solutions Platform, que acercará otras experiencias europeas en las que la sociedad civil adquiere un papel muy relevante en los procesos de provisión de vivienda. Concretando las posibilidades del modelo de Housing Associations, se quiere analizar sus ventajas y éxitos en los contextos y ámbitos que consideramos particularmente ejemplificadores. Así que, sin mayor dilación, Clotilde, good morning. Buenos días, espero Hola, que estés buenos bien. días. ¿Me ¿Se podéis oye oír bien? Pues sí, sí, te oímos bien. Muchísimas gracias, Arturo. Primeramente, gracias por haberme invitado.
Es todo un honor. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, podemos ver tu pantalla. ¿Podéis ver la presentación? Sí, perfectamente. Bueno, pues me llamo Clotilde y trabajo por Fianza. Trabajo por Fianza, que es la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan. Siento porque estoy confundido. Dice que mi pantalla no se puede compartir ahora mismo. Ahora sí. Bueno, pues decir, Fianza funciona en un amplio abanico de temas, en particular el sintetismo, la participación de personas emigrantes, y Fianza también desarrolla pues, este tipo de vivienda. No lo es todo, pero es parte de una solución. Así pues, es por ello que hemos desarrollado este hub que tiene que ver cómo promover y desarrollar este abordaje a la vivienda sostenible y costeable. Y también evitamos la exclusión. Siempre que podemos, intentamos abordar todo este problema desde la perspectiva europea. María trabaja en el Housing Rights Watch, una red en toda Europa que comporta principalmente abogados, iglesias, universidades, profesores que buscan pues, ese derecho a la vivienda. Yo trabajo en la plataforma de soluciones La Vivienda. Ahí lo tenemos. Es un partenariado entre Fianza, una red de organizaciones de personas sin techo, la Fundación Abetier en Francia, que es una fundación que se especializa en la vivienda para aquellos que son más vulnerables, y Housing Europe, que es una red europea de viviendas sociales y cooperativas. Decidimos, pues, reunirnos para intentar mejor identificar, debatir y promover soluciones innovadoras de la vivienda para el mercado europeo. Eso es en lo que estamos actualmente trabajando. Porque la vivienda, ya lo sabrán, en Europa tenemos una crisis de sintetismo con más de 700.000 personas que experimentan esta situación. Y esta situación se está deteriorando año tras año. Han sido 10 años de sintetismo, algo que se vive en prácticamente cada país de Europa. La vivienda este tipo de soluciones en la vivienda es una parte de la solución. Y aquí les muestro el incremento en los precios, tanto en cuanto a propiedad y en cuanto a la escalada de costes. Por lo tanto, antes de entrar en la presentación del proyecto y la parte de vivienda, vamos a hablar del suministro que ocurre en Europa. También vemos que por una parte tenemos una crisis de vivienda en donde la gente cada vez encuentra más dificultades en encontrar pues, hogares costeables. Y también la oferta en este sector se ha reducido. Y hay una brecha de inversiones en Europa que se estima en unos 57.000 millones al año. ¿Qué significa esto? Pues significa que la inversión privada se ha convertido en un elemento cada vez más crucial. Y también, pues, tiene un factor que afecta a este tema, que es el alto precio de la construcción y del terreno. La inversión pues recibe bajos beneficios, sobre todo en un sector como puede ser el de la vivienda asequible. En esta plataforma se ha desarrollado un proyecto recientemente en donde decidimos movilizar todas las redes e intentar identificar 50 soluciones así de entrada. No son balas de plata, sino que responden a las necesidades locales y no hay ninguna que particularmente sea la solución ideal que se pueda replicar en todas partes de Europa. Pero sí que es cierto que pensamos que era interesante destacar estas soluciones que se han basado en necesidades de base
y que ofrecen una parte de la solución, al menos al sintechismo. Esta publicación se ha traducido al español y bueno, es un documento gratuito que se puede encontrar en Google o me lo pueden pedir a mí directamente. Hay una división de 9 capítulos en este proyecto, destacando soluciones para el sinhogarismo, desarrollando proveedores de vivienda que se centran en la prevención, activación, bueno, pues un parque vacío de viviendas, intentando pues también llegar al Green Deal y la independencia energética y también soluciones colaborativas de vivienda. Les invito a todos ustedes a ver esta base de inspiración tan importante. Pero también se me ha pedido que les hable de las asociaciones de vivienda en Europa. No es una tarea fácil porque no hay una definición europea de asociación de viviendas. No hay una única visión, hay una gran diversidad de perspectivas. Si hablo demasiado rápido o si me acento francés es incomprensible, avísenme que intentamos cambiar otro acento. Bueno, tenemos asociaciones de viviendas que per se tan solo se utilizan en el Reino Unido y en Irlanda. Pero generalmente lo que tenemos cuando hablamos de asociaciones de viviendas es una mezcla de vivienda pública ofrecida por los municipios o por las autoridades locales, o bien pues una vivienda de beneficios limitados ofrecidas por inversores o regulada por el Estado. Existe un modelo de diversidad europeo en cuanto a los beneficiarios, que algunos de ellos pues son grupos con pues, financiación limitada, un grupo de acción, que algunos quieren generar beneficios y tienen pues gente que se centra en la gente pues, más mayor, los discapacitados. Es un modelo, en fin, que son una variedad de modelos, pero hay dos criterios importantes que en general pues, podríamos resumir en cuanto a la vivienda de renta social o alquiler social. Es algo que se ofrece como a precios por debajo del mercado y su asignación no tiene que ver con la primero que viene el primero que lo recibe, sino que se centra sobre grupos específicos que se definirán de forma distinta dependiendo de los países en los que se desarrollen estos esquemas. Tenemos una definición de la OCDE, pero hay unos criterios más restringidos que también se pueden encontrar en toda Europa. De acuerdo con la definición de la OCDE, podemos ver una gran variedad de abordajes a la vivienda social en distintos estados. En la parte izquierda podemos ver países que tienen un parque de vivienda social por debajo del 2% del stock o del parque general, incluye España y muchos otros países de la Europa del Este. Vamos a otros países hacia la derecha que tienen una parte mayor de esta vivienda social, de este parque. En Europa actualmente, Austria, Dinamarca y Holanda, que bueno, tienen una parte significativa de todo el parque de vivienda social dedicado pues, a este tipo de alquiler. Bueno, voy a presentar algunos proyectos que participan en esta presentación de los 5 proyectos innovadores y tenemos 3 en particular que me gustaría presentar porque primeramente quisiera empezar con la vivienda asequible tradicional. Tenemos una asociación que se llama Let's Build in the Air, que construyamos en el aire, que está en Londres. Hemos de ver un tipo de vivienda que a veces no está en buen estado, pero que se tiene que rehabilitar. En algunos casos hablamos de viviendas que estén en las partes más caras de Europa. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues tenemos muchos proyectos de rehabilitación. Creo que es importante decir que
las asociaciones de viviendas gestionan más de 5.000 hogares en West London. Voy a hablar de un proyecto ahora en Fulham, en donde la comunidad se ubica en una antigua escuela, pero no tiene la financiación para renovar el edificio. Y entonces pues, se propuso renovar la escuela para que pudieran construir una serie de apartamentos encima de esa escuela y utilizaron el valor del terreno para, primeramente, una planta de oficinas y un grupo de voluntarios para la comunidad. De este modo, pudieron renovar este tipo de plan comunitario y pudieron encajar la construcción de 20 apartamentos que quedaron disponibles en el mercado a precios asequibles. Creo que es importante destacar que la vivienda asequible para la gente sin techo implica una gran ayuda, pero aún así son apartamentos a un precio de 50.000 libras, que para Londres es asequible, pero no para el resto de muchos otros países. Tal vez tenemos otro segundo ejemplo que puede ser ilustrativo. Habla de regenerar ciertas áreas. Esto tiene lugar en Irlanda, dirigido por el Consejo Irlandés de Vivienda Social. Y quisiera subrayar dos de sus proyectos porque creo que son particularmente centrados a la gente mayor. Ford Island, con una serie de proyectos del Consejo de Vivienda Asequible de Irlanda, tiene un proyecto de regeneración de 5 bloques de viviendas y la idea aquí fue utilizar esos bloques porque estaban dentro de una comunidad que tenía una ubicación estratégica cerca de todos los servicios necesarios que podían ser importantes para la gente, grupos de gente mayor, gente necesitada de ese tipo de vivienda. La propiedad se transfirió de las autoridades públicas a una ONG irlandesa y esta ONG pudo apalancar financiación privada para financiar este plan de rehabilitación. No hubiera sido posible si esto hubiera pertenecido a las autoridades públicas. Segundo proyecto irlandés, también en este mismo grupo de actuación para la gente mayor, es Markley Place. Y lo que es interesante destacar aquí es que es una comunidad de profesionales que eran conscientes de que el tiempo pasaba para ellos también y decidieron ver cómo podían vivir en el futuro. Este grupo intentó optimizar una serie de acciones en un edificio para que esta comunidad pudiera ser utilizada para gente cuando, como ellos envejecieran, pudieran vivir. Digamos que fue un proyecto que incluye distintos servicios y la idea es un proyecto de solidaridad internacional. Bien, estos dos proyectos irlandeses se complementan porque era vivienda asequible para ciertos grupos de personas, pero esto de aquí es interesante para gente joven, sin hogar, sin techo. Este es un proyecto danés dirigido por con una coalición de 15 organizaciones, incluyendo ONGs, sector privado, sector público. Y esta coalición se llama Homes for All y trabajaron con vivienda para estudiantes en distintos municipios y convencieron a una fundación para que dedicaran el 10% de estas viviendas a jóvenes adultos sin techo. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque esta gente joven sin techo que entraron en este esquema se comprometieron a volver a estudiar y al hacer esto que les dio una vivienda estudiantil para poder participar en este proceso de inclusión. Y esta gente joven, como decíamos, pudieron
desarrollar esquemas específicos que les permitió tener acceso a una asignación para la vivienda que equivale a unos 700 euros para ayudarles con este coste de la vivienda. Fue muy interesante ver este partenariado con los municipios que ofrecía una gestión de cada caso para dar apoyo a la gente sin hogar, dándoles los servicios necesarios y ofrecer también el trabajo social preciso y adecuado a sus necesidades. Por lo tanto, era un servicio completo. Bueno, hay pues hay un modelo tradicional social, pero también hay otras nuevas formas de vivienda social que tienen una serie de características comunes, interesantes para todos, yo creo. Por tanto, me gustaría hablar de las agencias de alquiler social en Varsovia. Es una experiencia que también se ha replicado en Francia y que se ha desarrollado todavía más, como decía, en la Europa del Este. Y aquí la idea es que hay una agencia de alquileres que actúan como intermediarios entre el propietario y grupos de bajos ingresos. Y la idea, insisto, es que se quiere movilizar pues, viviendas vacías, que hay un 70% del parque de alquiler que pertenece a los propietarios privados. ¿Cómo se puede, por lo tanto, ayudar a que estos edificios queden disponibles a un precio adecuado? Hay que poder trabajar con el Estado, que va a ofrecer pues, una serie de incentivos tributarios y la agencia pues, ayudará a los propietarios para renovar sus viviendas y sobre todo se comprometerán las personas que habitan estas viviendas a pagar sus alquileres. Por lo tanto, van a ofrecer esos pisos a un precio por debajo del mercado. Por ejemplo, en Estrasburgo, en Francia, lo que ha ocurrido es que el municipio de Estrasburgo decidió llevar a cabo un estudio para poder comprender el por qué había pues, hogares vacíos y por qué se tenían que movilizar para que se pudieran alquilar a un precio por debajo del precio de mercado. La mayoría de estas viviendas en Estrasburgo pues, estaban vacías después de que pertenecieran a gente mayor. Quizá no sabían cómo empezar en cuanto a la administración y gestión de renovación de estos apartamentos. Intentaron dedicarlo hacia los grupos con necesidades sociales. Hablaron con una agencia que garantizaba el pago del alquiler, dando un apoyo a los propietarios en un programa de rehabilitación del edificio y del piso. Los propietarios aceptaron y, bueno, de este modo se inició este proyecto de alquiler a precios por debajo del mercado. Este es un modelo muy parecido en Australia con NaNoWriMo, que se creó en 2017. Hay un banco, en este caso, que compra un edificio y trabaja conjuntamente con NaNoWriMo, que es una ONG, con el fin de poner estos apartamentos a precios asequibles del mercado. NaNoWriMo también desarrolló un modelo específico para intentar identificar y apoyar a la gente que no podía pagar sus alquileres antes de que se les desahuciara. Es un trabajo social que es muy intenso de buen principio. Durante los primeros meses o los 2 primeros años, de hecho, de alquiler, cuando la gente accede a estas viviendas, pero de hecho el desahucio pues, acaba sucediendo más tarde y en este caso el modelo lo que intenta es desarrollar un trabajo social al más largo plazo con criterios específicos para poder identificar el riesgo de desahucios tan pronto como sea posible para apoyar a la gente que está en este tipo de riesgo. Creo que este es mi último proyecto que quisiera presentaros. Es una acción de viviendas en relación a iglesias escocesas con distintos nombres que se han reunido. Estas iglesias se han reunido para desarrollar un proyecto a través de una oficina que incluye las
asociaciones de vivienda y que pueden ayudarles además a redesarrollar y a rehabilitar sus edificios, porque sus edificios ellos a veces pues, necesitan pues, una serie de acciones de rehabilitación porque quizá pues, no se utilizan, etcétera. Y esta asociación de iglesias escocesas les ayuda en este proceso de rehabilitación para que sean eficientes en el energético. Se desarrolla un proyecto en cada una de estas viviendas y, bueno, pues de algún modo ayuda a estos grupos en riesgo de exclusión. Gracias, espero que no haya sido demasiado largo y, por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerme la pregunta. Gracias, Clotilde. Esas experiencias europeas sobre vivienda asequible, te vamos a pedir que te quedes con nosotros para después la sesión de debate. Muchas gracias por tus aportaciones. Y pasamos ahora al turno de Francisco Fernández, arquitecto. Cuenta con máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles y doctor en Arquitectura por la Universidad de Sevilla, que analizará el modelo de Países Bajos bajo la experiencia de iniciativas de provisión de vivienda por organizaciones sin ánimo de lucro. Bienvenido, Francisco. Buenos días, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Adelante. Estupendo. Bueno, primero, bueno, ya me ha presentado Arturo, pero simplemente decir que, bueno, pues que doy las gracias a Provivienda por la oportunidad de estar hoy aquí y contar un poco este estudio, esta investigación, que parte un poco de mi tesis doctoral y que bueno, pues que de alguna forma recoge una parte, la tesis se dedicaba a analizar modelos de gestión de vivienda vacía y esto recoge una parte que también se publicó por la Fundación Alternativa de análisis en concreto del modelo de gestión de vivienda social de Holanda y en concreto de la Housing Association. Bueno, voy a poner la presentación y voy a compartir pantalla. Aquí. ¿Me confirmáis si se ve? No se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que comentaba. He intentado en la presentación que aparezcan un montón de cosas y lo que voy a intentar es ir como más o menos pasando para dar como ciertas pinceladas de aspectos que me parecen importantes. Primero quiero hablar un poco del contexto general de la vivienda social en España y en Europa, un poco para que partiendo de ese contexto entremos a analizar el modelo de provisión de vivienda social en Holanda y en concreto la figura de las Housing Associations. Una cosa que me parece interesante y que Gemma además comentaba, Gemma Gallardo, en la introducción un poco de la jornada, es analizar los actores que intervienen en los modelos de provisión, tanto en España como en Holanda, y qué roles adquieren de alguna forma para ver qué actores aparecen en el modelo holandés y cuáles deberían incorporarse al nuestro, ¿no? Para de alguna forma poder extraer claves de implantación o de desarrollo de experiencias similares en nuestro contexto. Y quiero hacer un acercamiento muy breve a casos concretos que analicé en su momento cuando estuve realizando el estudio en una estancia de investigación que hice precisamente en Holanda, para pasar directamente a las conclusiones generales del estudio y a plantear un modelo que denomino de gestión híbrida de la vivienda social, un poco del planteamiento de cómo debería ser el modelo español para de alguna forma empezar a parecerse al holandés. Un poco un primer paso de propuesta, ¿no? A nivel de contexto general, primero me gustaría hacer un poco hincapié en que cuando hablamos de vivienda social es muy complicado hablar de la vivienda social en Europa porque el concepto de vivienda social es muy diferente en cada uno de los países europeos. Podemos acudir a la definición operativa que da la Comisión Europea en el año 2009 de vivienda social, que habla de provisión de vivienda a precios por debajo de mercado para personas en situación de relativa desventaja. Si nos vamos a España, en nuestro contexto, el concepto de vivienda social está íntimamente ligado al de vivienda protegida. La vivienda protegida en España ha sido un modelo que durante los años 80 tenía un cierto peso con respecto al total de la vivienda que se promovía en nuestro país. Si nos fijamos en la gráfica, VP es la línea de la vivienda protegida y VL la línea de la vivienda libre. Cuando llegamos a los años 90 y sobre todo los años de boom inmobiliario, efectivamente el salto entre la promoción privada y el peso que se le da a la promoción libre en nuestro país y a la vivienda protegida es abismal.
y la vivienda protegida pues es casi testimonial. No solamente eso, sino que dentro de la vivienda protegida en España tenemos que hablar de dos tipos de vivienda. La vivienda protegida que se promueve para ofertarse en venta y la vivienda protegida que se promueve para ofertarse en alquiler. Aquí vemos un poco cómo la proporción de vivienda ofertada en venta y en alquiler es absolutamente dispar. En parte porque la vivienda social promovida en alquiler genera a la administración pues una serie de cargas, de gastos, de complicaciones a la hora de gestionar, de mantener, etcétera, que hace que lo que más interese es promover vivienda a un precio más o menos asequible para que se compre por los propietarios, y ahí desaparece el problema para la administración. ¿Eso qué hace? Eso que hace que el parque de vivienda social en alquiler, que es el que podríamos equiparar en nuestro país a lo que se conoce como vivienda social en otros países como Holanda, en el que todo lo que es vivienda social es en alquiler, pues sea muy dispar. En España vemos que el parque de vivienda social en alquiler pues apenas alcanza el 2%, mientras que en Países Bajos, en Holanda, pues tenemos un porcentaje del 32%. Solamente doy unos datos así a modo rápido, porque también me interesa hablar de asequibilidad a nivel de precio. Es decir, el hecho de que en España la vivienda social en alquiler sea un parque muy reducido hace que no sirva tampoco como contrapeso para contener de alguna forma el precio del alquiler privado y que ese precio sea también asequible. Si nos fijamos, en España, mientras el precio del alquiler de vivienda social en alquiler es muy bajo, el de la vivienda en alquiler privado pues se triplica, cosa que en países que tienen unos porcentajes de vivienda social en alquiler más numerosos, pues parece que hay como más equilibrio entre el precio entre la vivienda libre y la vivienda protegida o vivienda social en alquiler. De alguna forma es como que sirve como de competencia, ¿no? Y al generarse competencia, bueno, pues hay que equilibrar precios. Y de alguna forma pasa lo mismo, bueno, pues esto habla un poco del gasto en alquiler social, ¿no? En España la vivienda social es muy poca, pero es muy barata, pero sin embargo estamos a la cola, digamos, en cuanto a precio, es la más barata de Europa, pero sin embargo estamos a la cabeza en precio, vamos, en gasto en relación al salario medio, ¿no? Estamos a la cabeza con Inglaterra en el gasto en alquiler privado, con lo cual el parque de alquiler privado no es para nada asequible, cosa que sí está más equilibrado en otros países en los que el parque de alquiler social sirve como contrapeso. Dicho eso, que me interesaba comentarlo, vamos a analizar un poco el modelo holandés, ¿no? El modelo holandés está muy vinculado a las políticas y la evolución de políticas de vivienda que se ha desarrollado en Europa a lo largo del siglo XX. Hago un poco de referencia a esto porque creo que es importante. En Europa, tras la revolución industrial, hay un auge de un crecimiento de población sobrevenido en las ciudades que hace que sea necesario crear un parque de vivienda social bien nutrido para poder atender a toda esa población que está llegando a las ciudades, obreros que de alguna forma necesitan una vivienda. Llega un momento en que ese parque europeo es tan elevado en número que las administraciones estatales, autonómicas, etcétera, no tienen capacidad de gestión y recurren a entidades sin ánimo de lucro para que de alguna manera sean ellas las que se encarguen de gestionar ese parque que ha alcanzado tal número pues que la administración es incapaz. Y ahí aparece, en el caso, a nivel europeo, la figura de estas entidades sociales como la Housing Association y la Housing Association en concreto en Holanda. Son entidades privadas sin ánimo de lucro que se dedican inicialmente a gestionar, pero luego también a promover vivienda social y a ofrecer apoyo social a la población, a los inquilinos que viven en esos barrios, ¿no? Y se habla mucho de ese carácter híbrido porque son entidades que operan tanto en el sector público como en el sector privado. Últimamente están teniendo más dificultades en ese ámbito porque es verdad que los promotores privados, bueno, pues de alguna forma reivindican su papel y que la Housing Association están de alguna forma haciendo una especie de competencia desleal, pero lo interesante precisamente de ese modelo híbrido es que permite que haya una mezcla social en sus vecindarios, porque muchas veces los barrios de vivienda social conviven con barrios de alquiler privado promovidos por la misma Housing Association y por otro lado que los beneficios que genera las operaciones en sector privado se reinvierten a ser organizaciones sin ánimo de lucro en el sector social y la promoción de vivienda social.
Bueno, no voy a parar mucho en esto porque es un poco la evolución de estas entidades en Holanda, ¿no? Nacen un poco como sindicatos de vivienda en ese momento en el que la población necesitaba de vivienda, ya decía, con la revolución industrial, etcétera, etcétera, y poco a poco van ganando, con una legislación que las apoya, van ganando poder, van ganando infraestructura, hasta que finalmente se produce ese trasvase de gestión del parque de vivienda social público a estas entidades. Aquí vemos un poco, bueno, lo hemos comentado ya, un poco la comparativa entre este modelo y el español, ¿no? De alguna forma, pues esa disparidad en el porcentaje de vivienda en alquiler social, de vivienda en propiedad, que en España, pues evidentemente es lo mayoritario, como ya sabemos, y también el nivel de precio, bueno, pues que están como más equilibrados en Holanda, que en España, porque precisamente hay un parque de alquiler privado menor que el social y eso hace que de alguna forma pues tengan que equilibrarse para resultar de alguna forma competitivo. En cuanto a los actores, bueno, planteo una serie de esquemitas, voy a ir comentando quiénes son los actores que intervienen en cada uno de los modelos y cómo de alguna forma se relacionan. En este no me voy a parar porque sería el de modelo de promoción privada de vivienda, en el que, bueno, pues no hablamos de vivienda social y paso directamente a este otro, en el que hablamos de eso, de cómo se promueve la vivienda social en nuestro país y qué agentes y qué actores intervienen y cómo se relacionan. Tenemos pues un gobierno autonómico, gobierno municipal, que generalmente son quienes realizan este tipo de operaciones de promoción de vivienda social a través generalmente de promotores públicos y también promotores privados que pueden promover vivienda social, generalmente ofertada en venta. Tenemos un papel muy importante de las entidades financieras para financiar precisamente estas promociones y, por otro lado, para que toda esa vivienda social ofertada en venta, que en España es un enorme porcentaje, pues para que esas entidades ofrezcan capacidad de acceso al crédito a los ciudadanos que son quienes acceden finalmente a la vivienda protegida. De alguna forma quería que ese esquema general reflejara también los problemas que este esquema ha tenido durante los años de crisis económica y financiera, a partir del año 2008, y cómo la falta de financiación ha impedido que los promotores públicos, los promotores privados puedan ejercer su labor de promoción de vivienda social y al mismo tiempo que los ciudadanos hayan tenido capacidad de acceso al crédito, con lo que ha habido una incapacidad de acceder y de promover vivienda asequible para los ciudadanos, y en ese momento han emergido entidades que de alguna forma ya existían, pero que han tomado mucho protagonismo, entidades del tercer sector, como la propia Provivienda, la Fundación Habitat 3, que luego escucharemos a Carmen Trilla, la Obra Social de la Caixa, Cáritas, han tomado como un papel muy protagonista para poder atender a ciudadanos que estaban absolutamente desprotegidos cuando este esquema pues dejaba de funcionar precisamente y únicamente por la falta de financiación. En el modelo holandés tenemos un gobierno nacional que de alguna forma regula y controla, ejerce una labor de control sobre las entidades financieras para que las operaciones sociales tengan una serie de beneficios fiscales, tipos de interés bajos, etcétera, etcétera. El gobierno municipal, que es quien realmente negocia directamente las operaciones que se desarrollan en cada ciudad con la Housing Association, y la Housing Association que ocupan un papel central negociando con todos estos agentes, pero siendo los que proveen de vivienda social a los ciudadanos, y ahora comentaremos también encargándose de una gestión en la que también dan participación a los ciudadanos. Bueno, de alguna forma este cuadro quiere resumir pues todo esto que estoy comentando, ¿vale? No me quiero parar porque creo que voy regular de tiempo. Entonces, simplemente, pues comentar eso. Bueno, pues que las Housing Associations son los agentes que proveen de vivienda social en Holanda, que tienen una regulación nacional que las regula, que las controla y que las protege, que tienen un modelo de financiación vinculado precisamente a esa legislación que facilita pues, el acceso al crédito y la facilidad para realizar estas operaciones precisamente por su carácter social, y un aspecto muy importante que he mencionado antes, que es la participación, precisamente porque la gestión de todos estos parques resulta súper compleja para estas entidades, al igual que para las administraciones que de alguna forma la ceden a estas asociaciones, porque
no pueden hacerse cargo. Bueno, pues la manera de que las Housing Association tienen para facilitar la gestión, las reparaciones, todas estas cuestiones que surgen en los parques de vivienda social, pues implicar a los inquilinos, implicarlos en todas esas tareas a cambio de, bueno, pues facilidades de acceso a la vivienda, reducciones de precios del alquiler, etcétera, etcétera. Paso muy brevemente por los casos que me parecen relevantes, que visité en su momento directamente allí, que están muy vinculados además a un momento de crisis económica y financiera en el que las propias Housing Association tampoco tenían mucha capacidad de financiación, pero sin embargo, con la participación de los inquilinos permitía que se pudieran realizar determinadas operaciones. Esta, por ejemplo, en Ámsterdam, bueno, pues este era un barrio conflictivo que lo que decide la entidad, en este caso la Housing Association Imere, es que entren a vivir aquí un colectivo de artistas y estudiantes que se encarguen de gestionar, reparar, pintar, como vemos por el aspecto del edificio, pues este complejo a cambio de una cesión gratuita durante el primer año y precios muy asequibles a partir de ese momento. El caso también del Soho en Rotterdam, que es muy similar, no me paro a contarlo, pero del mismo modo se le cede espacios, viviendas, tal, pues a jóvenes, a estudiantes, tal, para que de alguna forma tengan capacidad de acceso a la vivienda asequible a cambio de su implicación y todo gestionado por la Housing Association, ¿no? Ejemplos más autogestionados que se implican incluso en el propio proceso participativo de diseño del edificio. Esto es un edificio que se diseña en los años 70 y que visité en su momento, y muchos de los inquilinos, uno de ellos, que era arquitecto con el que estuve hablando, seguía viviendo en el edificio en alquiler, pero que ellos mismos habían diseñado y que la Housing Association había construido para ofrecérselo en alquiler social. Bueno, hay un montón de ejemplos de este tipo de experiencia. Y paso directamente a las conclusiones, que básicamente son pues, que en España, como ya hemos comentado, tenemos un escaso parque de vivienda social que precisamente está muy vinculado a la necesidad de financiación y que genera muchos problemas de gestión, de mantenimiento, etcétera, que hacen que, bueno, pues que no sean un modelo atractivo para las administraciones. En contraste, tenemos en el caso holandés, pues esas entidades, la Housing Association, que asumen un poco ese rol de provisión, de gestión, porque trabajan directamente con los inquilinos, con los residentes, y los implican para que de alguna forma esa labor pues se facilite. Y bueno, pues el planteamiento de alguna forma es tender a eso, a modelos colaborativos entre sector público, sector privado y el tercer sector, que de alguna forma tienen que empezar a tomar un rol protagonista en este tipo de modelos para que podamos alcanzar modelos alternativos de gestión de vivienda social al margen del lucro, buscando soluciones innovadoras. Evidentemente, esto es complejo y necesita del apoyo de todos los agentes que hemos comentado antes que están involucrados. Pero también de la participación de los ciudadanos, de los residentes en esas promociones, pues para que de alguna forma se genere un modelo de cogestión en el que sea más sencillo pues que estas promociones tengan viabilidad. Y termino, aquí esto lo voy a saltar un poco porque cuento cuál sería el papel que debería adoptar cada uno de los actores que hemos comentado antes, pero creo que es mejor terminar viéndolo en el gráfico, en el que, tomando el último esquema que planteábamos para el modelo español, bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, que las entidades de tercer sector, las entidades sociales tienen que empezar a tomar un rol protagonista, colocarse en el centro y ser de alguna forma entidades intermediadoras entre los ciudadanos, que son los que al final requieren esa vivienda asequible, y por un lado las entidades administrativas que colocamos arriba y por otro lado las entidades financieras y promotoras, tanto públicas como privadas, que de alguna forma deben empezar a incorporar a estas entidades sociales en su esquema de trabajo para que un parque de vivienda social en nuestro país, en alquiler, empiece a tener más sentido y a ser viable. Bueno, es un poco lo que comento aquí, la necesidad de la concertación entre actores, de buscar soluciones flexibles que sean colaborativas para al final sacar a la vivienda del mercado y poder ofertar vivienda asequible al margen del lucro. Y con eso termino, y no sé si me pasa mucho de tiempo, pero gracias por la atención.
Ha estado genial, Francisco. Muchas gracias por presentarnos el contenido de manera tan clara y tan gráfica. Te vamos a pedir que te quedes a la sesión de debate después de la siguiente ponencia. Aprovecho precisamente para recordar a toda la audiencia que después tendremos ese breve espacio, coloquio o debate, donde podremos repasar vuestras preguntas y las conclusiones. De hecho, tenemos una pregunta en la cajita de preguntas y respuestas donde nos pregunta Javier Oliver si podríamos ilustrar con experiencias en Europa donde exista la vivienda asequible y desde qué soluciones se ha llegado a la misma. Durante las primeras exposiciones hemos visto ya diferentes estrategias y políticas para la provisión de vivienda asequible y lo recogeremos en el dossier que publicaremos en la próxima semana. Y Javier, además tenemos en el chat el enlace al documento de 50 Solutions en español, ¿vale? Así que con eso espero que te sirva y si no, a partir de la publicación del dossier consigamos que estará respondida la pregunta. Animamos y agradecemos este tipo de preguntas, así que según las vayáis metiendo, luego recopilaremos y al final de la tercera ponencia iniciaremos ese espacio de debate y coloquio. Y vamos allá con la tercera y última intervención. Contamos con Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y presidenta de Fundació Habitat 3, que pondrá de manifiesto una iniciativa como la de Habitat 3 en Barcelona desde la perspectiva más regional. Buen día, Carme, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Provivienda, por invitarme a participar en esta jornada que está siendo muy interesante. Muchas gracias a ti por estar con nosotras y queríamos que contases a la audiencia esos aprendizajes con Habitat 3 para el modelo Housing Association y ver si es posible una replicabilidad y un escalado. Así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Vale, muy bien. Pues voy a pasar una proyección también de unas transparencias para centrar un poco más mi intervención. Ahora parece que sí, Carme. Vale. Es que quizá era un formato que era PDF y no se veía. Bueno, en primer lugar lo que quería decir es que de lo que acabamos de oír, tanto por parte de Claudette como de Fran, lo que está ocurriendo en España está claro que es cuando los demás países ya vuelven de un viaje, nosotros lo estamos emprendiendo, ¿no? Entonces, el tema de la vivienda social en España, entendida como la vivienda social de alquiler a precios por debajo del mercado, es muy nueva, es muy reciente. Podríamos decir que es casi desde el siglo XXI, mediados de los años 2006-2007, porque el siglo XX en España la vivienda social no se fundamentó en el alquiler, sino precisamente en las viviendas protegidas de venta, tal como se ha referido Francisco Fernández, ¿no? Entonces, esto es lo que explica que en nuestro país la figura de las Housing Associations, que van totalmente vinculadas a la vivienda de alquiler, pues sean prácticamente inexistentes y que estemos pues entidades como Provivienda, como Habitat 3 y como pocas más que tenemos en Cataluña, algunas de ellas, que estemos en este camino, digamos, de reflexión sobre cómo colaborar desde el sector no lucrativo con el sector público para actuar en un campo que hasta hoy pues, ha sido, digamos, muy deficitario, ¿no? Bueno, el sistema de vivienda en España presenta dificultades graves para asegurar el derecho a la vivienda digna y asequible. Esto ya se ha comentado. Y además de las dificultades estructurales, pues se han venido a añadir las dificultades de los últimos años con el incremento de familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y con el fenómeno brutal de los desahucios que no se han vivido en otros países. Entonces, se ha presentado antes una gráfica que precisamente a mí me gusta reproducir aquí, que es esta distinta evolución de las rentas de las familias y de los precios de las viviendas. Aquí tenemos un ejemplo de la ciudad de Barcelona, en la que la línea de abajo es la línea de la renta familiar disponible y en cambio las líneas de arriba son las líneas de precios de las viviendas, entre las cuales la de color negro, o más oscuro, sería la del alquiler.
Y aquí se ve clarísimamente cómo a partir del siglo XX, y sobre todo después de la crisis, bueno, durante la burbuja inmobiliaria, que es antes del 2000 hasta el 2007, se abre ese gap de crecimiento, de diferencia de crecimiento entre los ingresos de las familias y los precios de las viviendas, que ese gap se reduce durante la etapa de crisis, pero que se ha vuelto a abrir a partir del 2016-2017 y se va a abrir más en el futuro. Y aquí es donde tenemos actualmente el problema de vivienda en España fundamental, que es cómo se produce esa discrepancia entre capacidad de pago de las familias y precio de las viviendas, todos ellos prácticamente precios de mercado libre, porque, como se ha comentado antes, pues la provisión pública o sin ánimo de lucro es prácticamente inexistente, ¿no? Eso nos lleva a esa tasa tremenda de sobreesfuerzo en vivienda, sobre todo de alquiler, que aquí la tenemos comparada de los países, la media europea, que sería un 28% de familias que están en alquiler en situación de sobreesfuerzo, es decir, que destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Esa es una cifra alarmante para Europa, pero en España estamos en el 43%, es decir, el 43% de las familias que son inquilinas destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda. Eso es claramente un semáforo rojo que nos indica un riesgo claro de dificultad de pago y de probable desahucio a la que haya el más mínimo desequilibrio en los ingresos de estas familias. Aquí vuelvo a poner la misma información que ya se ha dicho, que es la bajísima presencia de parque público en España, este 1,5%, parque público de alquiler, evidentemente, comparado con otras realidades como la que acabamos de ver antes, por ejemplo, en los Países Bajos, ¿no? Y además de esta falta de vivienda pública y de esta falta de vivienda de alquiler asequible, pues también estamos entre el ranking más bajo de Europa de presupuesto público en política de vivienda. Esto está en el caso de Cataluña, pero el porcentaje es muy parecido en la media española, y entonces la media europea está alrededor del 0,6% del PIB. Nosotros no llegamos escasamente al 0,1% del PIB. Esa diferencia es extraordinariamente importante a la hora de poder hacer políticas de vivienda, no solo de provisión de vivienda, sino también de ayudas a las familias para poder hacer frente a los gastos, ¿no? Bueno, esto se traduce en muchos problemas. Uno de ellos, los más importantes, es la emancipación juvenil, que sabemos también que estamos en una de las tasas más bajas de Europa en cuanto a emancipación de los jóvenes. Entonces, a mí se me ha pedido que hoy os explique un poco la misión o la idea de Habitat 3. Habitat 3 nace efectivamente como una entidad impulsada por el tercer sector social de Cataluña en el año 2014, finales 2015, para dar una respuesta colectiva a las gravísimas necesidades existentes entre colectivos de personas en situación muy vulnerable. Quiero hacer énfasis en esto porque dentro de ese concepto de vivienda de alquiler social que se ha comentado hasta ahora en Europa, nosotros estaríamos situados en el ámbito más bajo, en el ámbito de lo que en la primera ponencia se hablaba de la Fundación Abbé Pierre, por ejemplo, en Francia, que es de los colectivos ya no solo de rentas medias y que necesitan vivienda asequible por debajo del mercado, sino de los colectivos más necesitados y más vulnerables, ¿no? Este es un poco el ámbito en el que nos movemos nosotros como Habitat 3, sería lo que en Francia le llaman el très social, el ámbito más social dentro de la vivienda social. Estamos formados por una serie de federaciones del tercer sector y, como se ha comentado, pues somos una organización poco común en nuestro país, pero que responde a la misma filosofía de muchas entidades habituales en nuestro entorno, como son las que se han comentado en Países Bajos, Dinamarca o en el Reino Unido, o como en Francia los Bailleurs Sociaux o los HLM, o el sistema cooperativo en Austria, por ejemplo, ¿no? Pero como hemos visto, en estos países esto tiene una potencia histórica del siglo XX importantísima y nosotros estamos apenas naciendo. Habitat 3 es un instrumento de gestión de viviendas sociales de alquiler puesta a disposición de proyectos de inclusión de entidades del tercer sector o de administraciones públicas. Aquí tenemos una diferencia también con algunas de las cosas que se han dicho a nivel europeo, que es que nosotros no estamos pensando, y no está en nuestros estatutos, proveer de vivienda directamente a usuarios finales, sino que nosotros trabajamos como instrumentos de colaboración, de trabajo conjunto
o bien con entidades del tercer sector, o bien con administraciones públicas, y son ellos los que determinan quiénes van a ser los usuarios últimos de las viviendas. Nosotros no tenemos criterios de selección ni tenemos un registro de solicitantes, sino que trabajamos a través de estos dos grandes ámbitos que comento. Nuestros objetivos son buscar y obtener viviendas de alquiler a precios bajos. Esto parece un objetivo imposible, pero poco a poco pues lo vamos consiguiendo y luego veremos cómo, para dar alojamiento a las personas más vulnerables. Y uno de los aspectos clave del modelo, que también comparten algunas otras organizaciones sociales a nivel europeo, es el acompañamiento social de las personas residentes, puesto que, como he dicho, son las personas más vulnerables, con más desarraigo y quizá incluso con procesos que hace falta hacer un proceso de reinserción social, necesitan no solo la vivienda, sino el acompañamiento social, y aquí entroncamos totalmente con la filosofía Housing First, en el sentido de que la vivienda es imprescindible, pero no solo la vivienda, sino que hace falta una serie de trabajos complementarios que podemos hacer directamente desde Habitat 3 o en colaboración precisamente con otras entidades sociales. Las personas que vienen a nuestras viviendas son personas que han perdido su vivienda, que se hallan claramente en el homelessness y son especialmente vulnerables, como ya digo. En estos pocos años que llevamos de trayectoria, creo que hemos tenido un crecimiento muy importante. Pasamos de casi, bueno, en el año 2014 no existíamos, en el 2015 estuvimos con 100 viviendas, en este momento estamos ya llegando casi a las 1000 viviendas, de las cuales algunas de ellas las hemos obtenido cedidas por administraciones públicas, otras cedidas por particulares, que es en la línea más importante, otras son encargos de administración de administraciones públicas, otras que nos piden un seguimiento social, y desde hace 3 años empezamos a tener ya una cierta importancia de viviendas que hemos podido adquirir y que son de propiedad. Y de estas viviendas, fundamentalmente, como se ve en este gráfico, las destinamos a programas municipales, que es las líneas grises, y la otra parte la destinamos a entidades sociales cuyo objetivo, nuestro reto es que esta parte vaya creciendo con el tiempo para ser más útiles para el tercer sector social. Nos distribuimos por toda Cataluña y, como he dicho, la obtención de las viviendas la tenemos fundamentalmente por cesiones de propietarios particulares a los que alquilamos las viviendas a precios por debajo del mercado y que habitualmente están en mal estado, y hacemos un trabajo de rehabilitación conjuntamente con entidades también de inserción laboral. También tenemos cesiones de viviendas de la Generalitat de Cataluña, compramos viviendas de grandes tenedores y rehabilitamos y cambiamos el uso de edificios y equipamientos para reconvertirlos en vivienda a través de procesos de rehabilitación. Y estamos ahora, de forma muy reciente, empezando a hablar con ayuntamientos para la promoción de edificios nuevos, aprovechando además todo el tema de los fondos Next Generation en promoción de vivienda. Bueno, las cesiones temporales públicas las tenemos porque firmamos convenios con la Generalitat de Cataluña, y en esto estamos trabajando y las tenemos en parte gestionadas desde Habitat 3, pero en parte nosotros también hacemos una función de distribución de estas viviendas entre las entidades del tercer sector. Para la adquisición de viviendas existe en Cataluña una doble línea muy importante que permite que entidades como la nuestra podamos hacer un trabajo de adquisición de viviendas, que es que estamos calificados como promotores sociales en función de la ley del año 2007, y eso nos da un derecho preferente en la compra de viviendas que sean vendidas por entidades financieras que venden viviendas que vienen de procesos de ejecución hipotecaria. Tenemos nosotros un derecho preferente para esta compra, pero como evidentemente no tenemos financiación, existe un marco de financiación que articuló el Instituto Catalán de Finanzas, que es un organismo parecido al ICO a nivel estatal, precisamente para crear una línea de ayudas de financiación para la compra de vivienda social. Y con esta mezcla de la posibilidad del derecho de tanteo, el derecho preferente de compra y la línea de financiación del ICF, hemos podido comprar 150 viviendas
en estos últimos años y seguimos trabajando en esta línea. Esto es muy importante porque esta línea tiene un apoyo total por parte de la Generalitat, que hace una subsidiación de una parte de los intereses, nos cubre las diferencias de pago de la cuota de amortización del préstamo, de la diferencia entre lo que nos paga el inquilino y lo que nos cuesta la cuota de amortización del préstamo, es cubierta por la Generalitat de Cataluña, y estas viviendas, al cabo de 75 años, pasarán a ser propiedad de la Generalitat de Cataluña, pero mientras tanto pues serán rehabilitadas y gestionadas por nosotros con las personas que ellos mismos y los ayuntamientos o las entidades sociales designan, como he dicho antes. Otra vía de obtención de viviendas es la rehabilitación, bien sea por edificios, que en este caso yo os pongo aquí el ejemplo de la residencia Casa Bloc, es uno de los ejemplos más interesantes que tenemos, es una cesión pública de lo que era una residencia que hemos convertido en 18 viviendas de alquiler social y que actualmente han sido cedidas a una parte a Hábitat 3 directamente, pero luego a diversas entidades sociales, como tenemos aquí abajo, donde residen personas que estas entidades han decidido que vivan en ellas, ¿no? Otra forma que he comentado es la de la nueva promoción de viviendas. Estamos empezando a trabajar en esto con proyectos de propuestas municipales sobre suelos públicos adjudicados en derecho de superficie. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona con fundaciones y cooperativas también para promover viviendas en edificios o en suelos en cesión de derecho de superficie. Y estamos trabajando la figura de hacer proyectos con financiadores privados para no tener que hipotecarnos nosotros en exceso y trabajar conjuntamente, siendo nosotros los gestores de las viviendas y otros los promotores financiadores. Trabajamos, como he dicho, con ayuntamientos, pero también para nosotros es muy importante el trabajo con entidades del tercer sector, que según estudios que hemos realizado recientemente desde la tabla del tercer sector, pues tienen una necesidad de viviendas, ellos como entidades sociales, para las personas con las que ellos trabajan. Estamos hablando de unas 1.400 viviendas harían falta en Cataluña para las entidades sociales. Nosotros estamos buscando y proveyendo viviendas a esta finalidad. Y para no alargarme mucho, precisamente el programa de relación con las entidades sociales fue el que nos puso en la órbita de los premios World Habitat Awards del año 2019. Obtuvimos el premio mundial de mejor acción social en el ámbito de vivienda, cosa que nos enorgullece y además nos demuestra la importancia de esa relación con este tipo de organizaciones, que esto es normalmente un tipo de necesidad no demasiado conocida por la sociedad ni por el sector público, ¿no? Y con las administraciones públicas ya he comentado que estamos trabajando sobre todo, especialmente para atender a las personas que están en mesas de emergencias, que son fundamentalmente las personas que han perdido su vivir en residencias y viviendas, no en una vivienda propia. Estos son los ayuntamientos con los que hemos firmado convenios y que seguimos trabajando con todos ellos. Y uno de los principales programas que tenemos con ayuntamientos es el del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, de la vivienda vacía, que es con la que trabajamos con propietarios privados, buscando viviendas de propietarios privados para destinarlas, después de ser rehabilitadas, a los usuarios del Ayuntamiento de Barcelona. En este momento estamos con 350 viviendas que están teniendo mucho éxito porque en el 80% de los contratos que se acaban hay renovación por parte de los propietarios. Por lo tanto, está aquí habiendo un programa, a nuestro entender, uno de los más redondos desde el punto de vista de atender a las emergencias. Otros de los aspectos que nos permite trabajar con este tipo de viviendas, con esa proximidad con los usuarios, es luchar contra la pobreza energética. En todas nuestras rehabilitaciones abordamos de forma prioritaria el tema de la eficiencia energética y también últimamente, y a raíz también de la crisis del COVID, los trabajos en relación con la brecha digital que podemos hacer gracias
a las trabajadoras sociales que tenemos que están en contacto directo con las familias. Y aquí acabaría mi intervención porque si no me estoy alargando demasiado. Muchas gracias y estoy a la disposición de cualquier pregunta. Pues muchas gracias, Karma, por tu intervención. Efectivamente, ahora iniciaremos una sesión de debate. Os recuerdo a todas que tenéis en la cajita de preguntas y respuestas la oportunidad para transmitir las preguntas que consideréis a las personas ponentes en esta sesión. Sí, destacar antes de iniciar esta parte del webinar que el dossier lo tendremos listo en las próximas semanas y lo enviaremos a todas las personas inscritas. Y también pues destacar en esta semana del 8M, del Día Internacional de la Mujer, que en este webinar y debate pues celebramos la mayoría de presencia de mujeres, algo que no suele ser común en los debates en torno a la vivienda o en torno a todo lo inmobiliario, ¿vale? Antes de dar paso a preguntas que ya van surgiendo en la cajita, sí que me gustaría plantear a vosotras cuatro, bueno, después de todo lo que hemos visto en estas tres ponencias y la intervención de Gemma y con todos estos aprendizajes realizados, en un titular, ¿cuáles serían los elementos clave para promover la provisión de vivienda asequible en España desde el no lucro? En un titular. Si queréis, seguimos el orden de intervenciones. La pregunta sería, ¿cuáles serían los elementos clave para promover la provisión de vivienda asequible en España desde el no lucro? Si alguien se lanza, también adelante. Bueno, pues si te parece, me lanzo yo. Muchas gracias, Karma. Bueno, evidentemente, la forma de empezar en España con este tema o de hacer un salto adelante en este tema es que haya un aumento importante del gasto público en vivienda con respecto del PIB. Es decir, no podemos hacer políticas públicas de vivienda con unos porcentajes del PIB tan bajos como los que tenemos en los últimos años, ¿no? Bueno, históricamente, pero realmente desde la crisis ha sido una caída terrible. Entonces, la entrada de los fondos Next Generation, tanto para rehabilitación como para nueva construcción y compra y rehabilitación, son una oportunidad desde este punto de vista. Bueno, esto es un ingrediente, pero porque las operaciones de vivienda asequible o de vivienda social son deficitarias. Son deficitarias por definición, porque el pago que pueden hacer los usuarios de las viviendas nunca cubre los costes de construcción o los costes de financiación. Entonces, aquí hace falta ese complemento imprescindible de subvención pública que existe en todos los países y que aquí también está reconocido, pero que hay que potenciar, digamos, de una forma realista, ¿no? Por lo tanto, subvención pública para cubrir los déficits de construcción y de costes de financiación y los déficits de gestión, de costes de gestión. Y luego, evidentemente, nos hace falta financiación, ya no subvención pública, sino financiación. Este es un país reacio a financiar operaciones de alquiler y, por supuesto, mucho más de alquiler social. Tenemos una reflexión, por lo tanto, a hacer en el tema de financiación. Y, en tercer lugar, evidentemente, la materia prima, que es el suelo o los edificios existentes. Entonces, aquí hay que movilizar, como se ha dicho en la ponencia de Francisco Fernández, esa colaboración directa de los ayuntamientos con los suelos municipales o con los suelos de reservas para vivienda protegida. Todo eso hay que activarlo, todo esto hay que ponerse muy en serio en este tema, facilitar y agilizar los trámites administrativos para esos suelos o para estas cesiones de edificios para reconvertirlos, incluso repensar suelos que no son de vivienda, sino que son suelos de equipamientos para poder construir en ellos vivienda social. Por lo tanto, son los tres ingredientes: subvenciones públicas para los déficits, financiación para hacer posibles las operaciones que no tienen un retorno antes de 30 años y la materia prima, que es el suelo o la vivienda o los edificios ya existentes. Muchas gracias, Karma, por tu respuesta. Clotilde.
micrófono, por favor. ¿Se me escucha? Sí, bien, perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, la financiación pública, pero algunas anotaciones. Yo creemos que los casos de los Países Bajos de Francisco son muy interesantes, pero me gustaría destacar que el sinhogarismo en Holanda ha cambiado en los últimos 10 años. Entonces, la vivienda social pública no lo es todo. Y en Fianza nos gusta destacar el caso de Finlandia, no sé si lo conocen. Aquí había una financiación pública muy ambiciosa, pero también había un deseo político muy ambicioso para dirigirse a los más vulnerables. Ese sería mi primer apunte. No solo la financiación pública, sino también dirigirse a aquellos que más necesitan la vivienda. Pero, por supuesto, el dinero tiene que venir de alguna parte y yo creo que solamente puede ser financiación pública. El rol de la sociedad civil es también apalancar la inversión privada de alguna manera para objetivos sociales, como he dicho. Yo creo que es algo muy necesario. Yo creo que hay un rol para las entidades privadas para crear una coalición y defender este modelo de Home for All o casas para todos, para subrayar también el retorno de la inversión a la hora de proporcionar vivienda de calidad, por ejemplo, en términos de salud, de cara al futuro. Entonces, inversión pública sí, pero eso no es todo. Yo también una ambición política es necesaria y el apalancamiento de la inversión privada, yo diría. Muchas gracias. Muchas gracias, Clotilde. Francisco, no sé si tú quieres completar la respuesta. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Karma y de Clotilde y de hecho yo añadiría una cosa que creo que incluso está implícita un poco en el planteamiento que ellas hacen, ¿no? Pero creo que es necesaria financiación pública y creo que es necesaria voluntad política para que se puedan llevar a cabo estas operaciones. Es decir, muchas veces basamos nuestras expectativas en que este tipo de operaciones funcionen y Karma efectivamente tiene muchísimo más datos al respecto porque evidentemente está trabajando en eso. Evidentemente hace falta financiación, pero yo creo que también hace falta voluntad. Muchas veces cuando hemos hablado de la vivienda protegida que se promueve en España, la vivienda protegida que se oferta en venta también es una vivienda financiada públicamente y que en la mayoría de los casos tampoco al venderla tampoco se está obteniendo, o sea, no se está recuperando la inversión que se está haciendo. Sin embargo, es un parque de vivienda que pasa a manos privadas, que se descalifica y que finalmente no es parque de vivienda social. Entonces, creo que también, además de financiación, tiene que haber voluntad política, es decir, tiene que haber dinero, pero tiene que haber una voluntad de que ese dinero se utilice para este fin. Y por otro lado, creo que tiene que estigmatizarse un poco el concepto de vivienda social en nuestro país, sobre todo la vivienda social en alquiler. Al final creo que muchas veces este tipo de operaciones están estigmatizadas tanto por las administraciones como por los propios inquilinos, los propios residentes que de alguna manera ven en ese parque, como lo asociamos efectivamente a un parque muy minoritario al que solo acceden pues la población más vulnerable, bueno, pues parece que queremos evitar ese tipo de soluciones y creo que debería ser todo lo contrario, deberíamos desestigmatizarlo para que de alguna forma empiece a ser un parque al que acceda otras capas de población y que de alguna manera eso permita que el modelo de alguna forma también sea sostenible, es decir, seguramente va a haber problemas de impago con la población más vulnerable, pero si al parque es mayor y accede otro tipo de población que sí va a hacer frente a gastos de mantenimiento, a determinadas cuestiones como esa o al propio pago del alquiler, seguramente la sostenibilidad de ese tipo de operaciones empiecen a aumentar. Y abriendo otra pregunta para las tres panelistas, ¿cuáles creéis que serían los mecanismos y estrategias necesarias para fomentar el modelo de Housing Association en España? Si queréis, otra vez volvemos a seguir el orden. Bueno, pues la estrategia para fomentar las Housing Association en España como modelo.
Bueno, yo creo que la clave es mostrar dónde funciona. Y lo siento, pero vuelvo a Finlandia. Y lo que me sorprende es que la voluntad política sobrevive o supera la gobernanza. Yo creo que esto es muy importante. Hay que invertir no solamente para 2 o 3 años. Yo creo que fue una inversión de 15 años en ese caso. Y la estrategia política también duraba todo ese tiempo a la hora de invertir en este tipo de vivienda. Entonces yo creo que eso sería uno de los elementos clave. Y una de las preguntas en el cuadrito es el gobierno que gestionaba con los bancos malos relacionados con la vivienda. Yo creo que la clave aquí es que hay buenas ideas y una estrategia que puede consistir en defender en que esto esté disponible como fuente para la vivienda asequible. Y lo último es la asociación cross-sectorial. Y me gustaría hablar aquí del ejemplo de Dinamarca, donde 19 organizaciones de todos los sectores trabajaron juntas, los actores públicos, las municipalidades, las fundaciones, las ONGs, etcétera. Y yo creo que esa es la clave para movilizarse e incluir a todo el espectro. Gracias, Clotilde. Francisco. Sí. Bueno, yo creo que como estamos viendo, en nuestro país existen ya iniciativas que tienden a este tipo de modelos desde el tercer sector, desde el sector social, y yo creo que lo que haría falta fundamentalmente sería un marco legal para que este tipo de entidades que ya están trabajando en modelos de este tipo, pues de verdad tengan un respaldo para poder realizar este tipo de operaciones y entrar como agentes centrales en la provisión de vivienda social, ya sea en la promoción de nuevas viviendas y en la gestión de la vivienda ya existente. Yo creo que ese marco legal es fundamental. Y por otro lado, cuando hablamos de financiación, yo creo que es necesaria financiación, pero también es necesaria que se proteja financieramente este tipo de operaciones. Es decir, estamos siempre hablando de eso, de la necesidad de financiación, también de las condiciones de financiación, también de quién va a financiar este tipo de operaciones. A lo mejor podemos empezar a hablar de nuevos operadores, de banca ética, no lo sé, pero que de alguna forma la financiación también esté de alguna forma blindada para este tipo de operaciones sociales y para este tipo de operaciones, y no sujetas a condiciones de mercado como para una promoción privada. Muchas gracias. No sé, Karma, si quieres añadir algo. Sí, bueno, es que para mí el hecho de cuando digo que hace falta financiación, para mí esto evidentemente va totalmente ligado a la voluntad política, está claro. Y cuando me refiero a financiación pública y a financiación privada, me refiero a la voluntad política en ambos casos, ¿no? En eso coincido totalmente con Francisco Fernández. Entonces, en cuanto a la legislación y al reconocimiento de estas figuras emergentes en España, yo os he comentado antes y quiero insistir en ello, que en la ley 18 de 2007 de Cataluña, la ley de vivienda, ya instituimos la figura del promotor social. Eso es lo que tendría que existir en toda España, el reconocimiento del promotor social, que no es por ponerse la medalla, sino porque eso le da derecho a unas determinadas preferencias, digamos, dentro de lo que son los sistemas de financiación o, por ejemplo, los sistemas de adjudicación de los suelos públicos. Entonces, esa consideración especial del promotor social se tendría que reivindicar, por ejemplo, en la nueva ley de vivienda a nivel del Estado, puesto que en Cataluña esto a nosotros nos sirve para dialogar con los ayuntamientos y nos da una cierta preferencia a la hora de determinados objetivos. Y lo que sí también quiero decir es que ya se está introduciendo en los planes de vivienda actuales a nivel del Estado el concepto de los operadores sin ánimo de lucro. A la hora de recibir subvenciones también tenemos un trato especial dentro del conjunto de operadores, es decir, que esto de alguna forma está reconocido, ¿no? Y lo que me parece que hay que aclarar bien a nivel del Estado y a nivel de España es esa diferencia entre la vivienda social de alquiler asequible de la vivienda social de alquiler muy social. Porque cuando yo he hablado antes, pues yo me refiero en cuanto a Habitat 3 al muy social, pero el asequible, el affordable,
este es el gran agujero que tenemos hoy en España, que lo llenaba durante el siglo XX la vivienda de protección oficial de venta, pero que como se ha descalificado, pues tenemos que volver a empezar de cero. Entonces, ese parque de vivienda de alquiler social asequible, que es el que se tendría que estar promoviendo y facilitando, no hace falta que sean solo entidades del tercer sector en las que lo hagan. Pueden ser perfectamente promotores privados con ánimo de lucro limitado, que es los que tradicionalmente han hecho la vivienda protegida en España y que deberían de seguir haciendo vivienda protegida de alquiler si ese alquiler tiene una subvención suficiente y da una rentabilidad mínima para poder, digamos, derivar lo que es oferta privada pura y dura hacia una oferta protegida, ¿no? Y eso sería lo que nos permitiría trabajar en los dos ámbitos, en el ámbito más social y en el ámbito, digamos, simplemente de capas medias, porque es que si no, en el ámbito más social nos encontramos enganchados en una trampa de pobreza, porque cuando nuestros usuarios pueden mejorar su situación, no pueden marchar del parque más social porque no pueden hacer el salto al mercado, a las viviendas de mercado. Por lo tanto, nos falta esa oferta intermedia en la que tendrían que trabajar no solo entidades como nosotros, sino otros operadores que, de acuerdo con los criterios que imponga el Estado, pues puedan producir estas viviendas que nos están haciendo falta. Muchas gracias, Karma. Me quedo contigo porque ya estamos con las preguntas de la audiencia y hay varias que te van a interpelar a ti. Te pregunta Daniel Fábregas si se recupera algo de la inversión de compra de vivienda a los 75 años cuando pasan a propiedad pública. Bueno, cuando pasen a propiedad pública, nosotros habremos ya amortizado totalmente el préstamo. Nosotros trabajamos con préstamos a 30 años. Entre los 30 años y los 75 años, pues tendremos una gestión, digamos, de mantenimiento de estas viviendas y en algunos convenios con ayuntamientos, a partir de la cancelación del préstamo, de todo el periodo en el que estaremos soportando un coste de devolución de un préstamo, a partir de aquel momento pagaremos un canon al ayuntamiento para la disposición de estas viviendas hasta que pasen a disposición del sector público. Gracias. Hay otra pregunta más para ti, Karma. Estás teniendo mucho éxito. ¿Es posible incidir en la disminución del sobreesfuerzo de los hogares en alquiler a través de políticas públicas enfocadas en la ampliación del parque de vivienda social y asequible, considerando el peso que tiene el mercado en el precio de la vivienda? Esta pregunta la hace Luisa Pinto Rodríguez. Bueno, este es el tema clave, es decir, nosotros tenemos un parque de alquiler en el que decimos que el de 1,5% de las viviendas totales son de alquiler social, pero si nos fijamos en el parque de alquiler, el peso de las viviendas de alquiler público o social es ínfimo, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestro parque de alquiler sea privado, pues nos lleva a unos precios de mercado pues tan insoportables como hemos comentado. Entonces, si somos capaces de aumentar el parque público o el parque social que estamos hablando en estas jornadas, pues eso se va a traducir lógicamente en una cierta compensación de los precios, una cierta regulación del mercado por el efecto de la oferta, de una oferta más baja. Por lo tanto, esto es indiscutible, pero eso, desgraciadamente, no va a ser en el corto plazo. Estos son políticas a medio y largo plazo. Entonces, en el corto plazo, la mejora de las situaciones de exceso, de sobreesfuerzo de las familias, las soluciones son las ayudas al pago de la vivienda, al pago del alquiler, que es lo que existe en toda Europa, que son las allowances, son las ayudas para el pago de la vivienda. Esto existe en los planes de vivienda, en Cataluña los tenemos desarrollados también desde el año 2004 y eso hace una función de prevención de los desahucios a partir de esa ayuda al inquilino para poder pagar un precio de la vivienda, evidentemente limitando el precio máximo de la vivienda y limitando los ingresos del usuario, ¿no? Son los dos instrumentos, uno a medio y largo plazo, el otro de forma inmediata. Y el tercero, desde luego, es uno que estamos reivindicando y que yo no pararé de reivindicar, que es la concertación entre el sector público y el sector privado para el control de los precios. La concertación de precios a cambio
de dar unas ciertas ventajas fiscales, de IBI, etcétera, a los propietarios a cambio de una oferta de precios por debajo de unos determinados índices que hagan que todo ese parque privado se enfríe un poco y pase a tener unos valores más soportables para las familias. Muchas gracias, Karma. Aprovecho para recordar que nos quedan aproximadamente 15 minutos de debate, que podéis seguir enviando preguntas a la cajita de preguntas y respuestas, y todas aquellas preguntas a las que no dé tiempo a responder le pediremos a las personas ponentes que nos las respondan después y os la enviaremos en el dossier que hablábamos. Francisco, te voy a lanzar la siguiente pregunta que nos hace Israel García Calderón Pavón. Nos dice, ahora que el Estado se ha tenido que asumir todos los bienes inmobiliarios del Sareb, ¿qué condiciones deberían darse para que las asociaciones de viviendas sin ánimo de lucro pudieran hacerse cargo de una parte importante de este parque para la provisión de vivienda social asequible? Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque además sería bastante interesante que ese parque de vivienda procedente de bancos, de entidades financieras, empezara de alguna forma a formar parte de ese parque de vivienda, vamos a decir social, vamos a decir asequible, que si bien las administraciones no pueden gestionar, sí podrían gestionarlo entidades sociales como la propia Habitat 3, entiendo. O sea que efectivamente las condiciones tendrían que ser que existiera la voluntad de que ese parque de vivienda empezara a ser gestionado por operadores sociales que tomaran un poco ese rol. Yo creo que es bastante llamativo que un parque de viviendas con la procedencia que tiene el parque de vivienda del Sareb no se haya planteado precisamente eso, ponerla a disposición de entidades sociales para que pueda gestionarse como vivienda asequible para toda la población que no puede acceder a una vivienda de mercado. Entiendo que al final es una cuestión de voluntad. Muchas gracias, Francisco, por tu respuesta. Nos quedamos contigo porque Elena Martínez Goitre lanza una pregunta para ti. Dice que ha entendido que las Housing Associations en Holanda son también promotoras de vivienda, no solo gestoras, y la pregunta es si además de ayudas para la financiación, se dan otro tipo de ayudas para la promoción, cesión de suelo, etcétera. Bueno, el modelo de la Housing Association tiene, como he comentado, lo he comentado muy rápido y muchas cosas evidentemente se han quedado en el tintero porque es un modelo complejo, pero tienen un marco legal nacional que de alguna forma ampara que el sistema funcione. Y ese modelo se encarga de dar pues apoyo financiero a todas las entidades, de tal forma que las operaciones resulten sostenibles, pues ¿cómo? Pues a través de eso, financiación con tipos de interés bajos, con unas condiciones ventajosas, etcétera, etcétera. En paralelo, como he comentado antes, bajo ese marco legal nacional, el trabajo de la Housing Association está muy ligado al trabajo de negociación con las autoridades locales, ¿no? con los ayuntamientos. Entonces, en ese trabajo es en el que se produce la negociación que permite que se asigne un determinado suelo para la promoción de determinadas viviendas sociales, de determinados barrios sociales, y en el que se imponen pues, las condiciones en las que se cede ese suelo, se vende ese suelo. Entonces, ahí es donde existe la capacidad y en función de la voluntad de los diferentes ayuntamientos que generalmente pues suelen ceder el suelo a estas entidades o a un precio muy asequible, es cuando se produce ese tipo de negociación. O sea, que existe una labor de relación con las administraciones en esos dos ámbitos, el nacional a nivel de financiación y el local, pues a nivel de eso, de suelo y de gestión como más directa de la propia operación de promoción de la vivienda en cada una de las ciudades, de las localidades. Muchas gracias, Francisco. Elena también tenía una pregunta para Karma Trilla. La pregunta es respecto a los requisitos de las personas alojadas en Habitat 3. Comentabas que estabais enfocados en las personas más vulnerables. ¿Hay algunos requisitos para poder acceder? ¿Quién los establece? ¿Y cuál es la temporalidad que se prevé de permanencia en la misma cuando no es un contrato de alquiler con un propietario privado particular?
Bueno, ya he comentado que nosotros no tenemos acceso, o sea, no tenemos una puerta abierta a un acceso directo de usuarios de viviendas que nos vengan a pedir a nosotros la vivienda. Por lo tanto, Hábitat 3 no establece criterios de ingresos ni baremos, sino que trabajamos a través de ayuntamientos, servicios sociales, fundamentalmente y vivienda, o entidades sociales. Entonces, son ellos los que determinan los criterios. Son ellos los que deciden, en el caso de los ayuntamientos, si las viviendas las quieren, las que nosotros buscamos y luego vamos a gestionar, si las quieren para los colectivos de mesas de emergencias, que es lo que he comentado antes, que son fundamentalmente personas y familias que han perdido su vivienda y por lo tanto están en niveles de ingresos absolutamente bajos. Y entonces ellos no solo deciden que estas viviendas tienen que ser para estas personas, sino que mensualmente van decidiendo qué familias son las que van a entrar en las viviendas que nosotros proveemos y determinan la cantidad que pueden pagar estas familias. Y entonces lo que hace el ayuntamiento es cubrirnos a nosotros el diferencial entre lo que va a pagar la familia y en lo que a nosotros nos cuesta el alquiler de la vivienda. Por lo tanto, la selección la hace el ayuntamiento y los criterios los establece el ayuntamiento. Y si la vivienda, en lugar de ser para un ayuntamiento, es para una entidad social, lo mismo. La entidad social es la que decide qué persona va a vivir en esa vivienda, qué va a pagar esta persona, pero nosotros, la entidad social, nos paga el alquiler, digamos, el coste que nosotros tenemos. Bien sea un coste de una vivienda cedida por un particular, bien sea el coste de la amortización de un préstamo, si lo que hemos hecho ha sido comprar una vivienda, ¿no? O sea, el mecanismo siempre es a través de ellos y según, evidentemente, la regulación que tenemos en Cataluña de los criterios de vivienda social que están establecidos unos parámetros de ingresos por parte de los usuarios. Muchas gracias, Carme. La siguiente pregunta la realiza Maite Arrondo, imagino que dirigida a cualquiera de los tres ponentes de hoy. En el marco del debate sobre la Ley de Vivienda Estatal, que por cierto hoy se lleva al Congreso la primera votación de la ley, ¿cómo valoráis la oportunidad para impulsar este tipo de modelos en el marco legislativo? Bueno, un poco en línea con lo que he comentado antes y como ya un poco he dicho, entiendo que es absolutamente una oportunidad que habría que aprovechar y que sería absolutamente necesario que existiera un respaldo legal para este tipo de figuras en una ley de ámbito nacional como esta. O sea que yo creo que sería lo suyo, pero que efectivamente tiene que existir la voluntad de que este tipo de experiencias se incorporen. Sí, ya lo he comentado antes, creo que es una oportunidad la ley de la vivienda para introducir ese concepto de lo que es promotor social o entidad social, esto habría que definirlo, y a qué derechos o a qué preferencias tiene respecto de otro tipo de promotores dentro de la ley de la vivienda. Eso es fundamental porque precisamente ahora estamos encallados con un Real Decreto de los fondos Next Generation que dice que no podemos tener subvención si la adjudicación del suelo no se ha hecho por concurrencia competitiva. Entonces, por concurrencia competitiva, esto nos lleva a unos plazos larguísimos, a la entrada de operadores que no tienen interés en el tema desde un punto de vista social real y entonces nos está apartando de lo que es un acuerdo con los ayuntamientos rápido, ágil, por el hecho de ser conceptuados como promotores sociales. Entonces, aquí la ley de la vivienda estatal tendría un papel fundamental en aclarar esa nueva figura, digámosle así, y los derechos de esta nueva figura y defender esta posición, porque es que si no continuamente vamos a estar sobre si estamos, digamos, jugando desfavorablemente para los promotores privados, cuando estos promotores privados tienen otro tipo de intereses, ¿no? Pero creo que sí, que es un momento importante para estar vigilantes sobre el contenido de la ley, que creo que no hace referencia a este tema. No sé, Clotilde, si quieres añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta. I'm afraid I don't know enough about the specific Spanish context. Sí, Me temo no saber demasiado acerca de la ley española en particular. Con la última pregunta, ya que se nos acaba el tiempo.
La última pregunta es de Rubén Méndez. Las siguientes preguntas las recogeremos en el dossier, así que no habrá ninguna pregunta que no se responda. No os preocupéis. Rubén pregunta si, bueno, ¿cómo veis la cesión de uso como una nueva fórmula que ayude a mejorar la accesibilidad tras las primeras experiencias en Cataluña? Bueno, la figura de la cesión de uso, para que se entienda también para los que quizá no lo conocen, es un sistema cooperativo, es un sistema de acceso a la vivienda cooperativo en cesión de uso. Es decir, que a diferencia de las cooperativas tradicionales, que la cooperativa que promovía viviendas y luego sus socios las compraban y desaparecía la cooperativa de cesión de uso promueve las viviendas y luego los mismos partícipes de esta cooperativa son los que van a vivir en las viviendas. Esto ya se empezó a regular en Cataluña en el año 2006-2007 y actualmente ha empezado a tener algunas experiencias fundamentalmente en el Ayuntamiento de Barcelona sobre suelos municipales, pero también en algunos otros municipios de Cataluña. Es una fórmula alternativa, una fórmula distinta en el sentido de que no es exactamente una promoción social ni muy social, porque hace falta que los socios cooperativistas participen del proyecto y hay un endeudamiento que hay que devolver, digamos, como en una promoción convencional, pero evidentemente es una fórmula más de acceso a la vivienda a unos precios, digamos, más evidentemente no de mercado, sino fijados por la propia normativa de la vivienda protegida, ¿no? Muchas gracias, Karma, por tu respuesta. Antes de dar paso a Gemma para el cierre y despedida de la jornada, me gustaría agradecer a todas las personas asistentes a este webinar, no solo la presencia, sino también toda esta paleta de preguntas que sin duda pues, han hecho mucho más rico esta sesión y que todas aquellas que no han podido ser respondidas pues, serán recogidas en el dossier que enviaremos próximamente. Así que, sin más dilación, Gemma Gallardo, por favor. Muchas gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias a los tres. Ha sido muy interesante escucharos. La verdad es que es un gusto escuchar todo lo que nos habéis trasladado en cuanto a la situación, al reflejo y al diagnóstico que se ve en la imagen, aunque lo habéis hecho muy rápido porque tenéis poco tiempo de intervención para abordar este problema tan complejo, pero habéis hecho una introducción muy interesante y habéis puesto encima de la mesa diferentes iniciativas y alternativas que son viables y que, por supuesto, son realizables y se pueden llevar a cabo en este país. Creo que los tres habéis coincidido en algo fundamental que, por supuesto, no hemos tenido en este país y también por eso estamos como estamos, y es que habéis coincidido en la importancia de la regulación, de la legislación, del control, ¿no? Y de la intervención también, aunque esta palabra a veces no gusta en este sector, del Estado y del Gobierno en este tema y por supuesto esto supone voluntad política y liderazgo público, ¿no? Y eso es evidente. Yo creo que hay que partir de ahí para abordar un problema tan complejo. Es verdad que estamos en otro marco, todos habéis hecho referencia, bueno, menos Clotilde, que es la que menos conoce este tema porque es muy particular, habéis hecho referencia al proyecto que hay de la ley de la posible ley, ¿no? De la futura ley del derecho a la vivienda que se está debatiendo ya en el Congreso de los Diputados. Habéis hecho referencia a esto significa que hay liderazgo, por lo menos, empieza a haber algo de liderazgo político y público. Sí que vienen en este proyecto, sí que ya vienen recogidas algunas de las cosas que estáis diciendo vosotros, ¿no? Reconoce a las entidades sin ánimo de lucro como actores legitimados en la provisión de vivienda asequible. Reconoce también a las entidades como entidades proveedoras de vivienda en este proyecto de ley. Vienen algunas de las definiciones intentando aclarar este lío que algunos de vosotros habéis hecho referencia cuando habéis hecho vuestras intervenciones, ¿no? Vienen ya algunas definiciones, ¿no? Como vivienda social, vivienda protegida de precio limitado, vivienda asequible incentivada, son algunas de las propuestas que vienen en el proyecto de ley. O habla también del parque de vivienda del tercer sector de acción social. Es verdad que en eso el proyecto de ley es un salto cualitativo y cuantitativo en relación a lo que hemos tenido en este país y creo que Karma y Francisco lo saben bien en esto que estoy diciendo. Veremos cómo es su trayectoria, veremos cómo termina. Ojalá y sea buena, ¿no? Yo creo que Karma, cuando contaba la experiencia de Barcelona, que a mí siempre me da mucha envidia, tengo que decirlo, aquí tenemos un problema. Mientras
el gobierno estatal no lidere de alguna forma esto, tenemos una dificultad, y es que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas. Por eso, este modelo, que no lo estoy cuestionando, simplemente lo que digo es que la realidad al final es que se genera una inequidad evidente entre los diferentes instrumentos que terminan siendo al final derechos de los ciudadanos, ¿no? Y Carme, por ejemplo, pues nos contaba todos los instrumentos que se están poniendo en juego en Cataluña, que por supuesto son absolutamente replicables en otras comunidades autónomas. Carme nos hablaba del decreto que regula a las entidades sociales y las califica como promotoras sociales. Carme nos habla también del derecho de tanteo y retracto, en el que se da prioridad a las entidades sociales, que bueno, primero lo regula el derecho de tanteo y retracto de todas estas viviendas y luego pone como preferente a las entidades sociales a la hora de comprarlas, porque previamente os ha calificado como promotoras sociales, o sea que esto es toda una voluntad política, desde luego, pero además es otro de los elementos que habéis destacado, que por supuesto es fundamental, es el tema de la financiación, ¿no? Y aquí Carme hablaba de los créditos subsidiados. Los créditos subsidiados han existido en este país desde hace un montón de tiempo y se han utilizado, como bien decía Francisco, para la vivienda protegida. Para la vivienda protegida en venta, que se ha promovido mayoritariamente por promotores privados. Y esto, gran parte de la inversión en política de vivienda se han ido a través de la subsidiación de los tipos de interés en los créditos para el acceso a la vivienda protegida, incluso en algún plan de vivienda, lo recordaréis, para la vivienda de segunda mano a precio limitado, que también se introdujo en un determinado momento y también tenían préstamos subsidiados, con lo cual es un instrumento financiero y es un instrumento incentivador que está ahí y que en este caso además en Cataluña lo estáis haciendo a través del Instituto Catalán de Finanzas, lo cual está muy bien, ¿no? Pero además también habéis nombrado otro elemento fundamental, que es la cesión de suelo en derecho de superficie. Pero también habéis nombrado algo que también viene recogido en la nueva legislación, creo recordar, en el plan de vivienda, no sé en cuál de las dos, que es el uso dotacional de los suelos, que se puedan utilizar suelos para uso dotacional para la construcción de vivienda social o vivienda de alquiler asequible. Bueno, son diferentes instrumentos que están ahí, bastantes, que se pueden poner en juego a través de una legislación y, por supuesto, desde este liderazgo público que es necesario. Habéis hablado también de sostenibilidad de todos estos modelos, ¿no? Que también es fundamental, no solamente hay que ponerlo en marcha, sino que además hay que hacerlo sostenible en el tiempo. A mí me parece muy interesante lo que señalaba también Francisco de la mezcla social, ¿no? Del modelo mixto para hacer sostenible estos modelos, y también hacía referencia a él a que entrasen en juego nuevos operadores financieros como por ejemplo la banca ética, que me parece fundamental, y también la inversión privada con retorno social. Bueno, son también elementos que se pueden poner encima de la mesa como diferentes elementos que pueden entrar en juego en la sostenibilidad, ¿no? Algunas de estas iniciativas, yo escuchándoos, lo he dicho en varias ocasiones, algunas de estas iniciativas, ¿no? Como la última que contaba Carme, de la cesión de suelo a través de las cooperativas, ¿no? A 75 años y tal. Algunas de estas iniciativas se han hecho en este país, pero el problema es que al final no se han escalado, se han quedado en iniciativas, en proyectos piloto, en cosas que contamos después de muchos años, seguimos contando, ¿te acuerdas del proyecto que se hizo de esta cooperativa? Pero al final, como no ha habido voluntad política, esto no se ha recogido y no se ha escalado. Ojalá y aprendamos de esto y vayamos, en la medida que vayamos abordando este problema con la importancia que se merece, también vayamos viendo que todo esto es escalable, que es un poco el objetivo que teníamos en este encuentro, ¿no? En este caso, si se puede hacer en los países, como ha nombrado Clotilde, ¿no? Que nos ha puesto aquí 3 experiencias o 4 experiencias muy interesantes, ¿no? Con personas mayores, con jóvenes, con personas sin hogar. Entonces, si se puede hacer así, o las que han nombrado Francisco de Holanda o la propia Generalitat de Cataluña, que lo está haciendo, que es como más cercano todavía, pues entonces, ¿por qué no lo vamos a poder replicar a todo el territorio español? Yo simplemente daros las gracias, agradeceros a todos la participación, por supuesto a Carme, a Clotilde y a Francisco. Muchísimas gracias, es súper interesante escucharos. Y gracias a todas las personas que habéis participado. Espero que os haya servido, que os haya hecho reflexionar y sobre todo que nos anime a todos a colaborar en la solución de este problema tan importante en nuestro país. Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, adiós. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Luego. Gracias. Adiós.